La libertad solo la puede otorgar Cristo. No es una parte Él y una parte yo. Nada de eso. Todo es de Él. Buscar perfeccionar mi vida por la ley es creer que parte o toda mi salvación depende de lo que yo haga o deje de hacer. Si eso fuera así, ¿por qué tanto sufrimiento de nuestro Mesías? ¿Por qué Isaías describe al siervo sufriente con ese detalle en su sacrificio? Si yo pudiera, ¿no estaría de sobra ese sacrificio? Por eso no depende de mí. Lo que más bien debe suceder es lo que se vea en mí como resultado de esa libertad. Firmes en libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Pedirle a un esclavo lo que significa la libertad es como esperar de un ciego de nacimiento que distinga la luz de la oscuridad, o de un sordo que nunca ha escuchado sonido alguno que sepa distinguir la voz grave de un hombre de la aguda de un niño. Para nosotros que tenemos plenitud en nuestros sentidos es sencillo, pues ellos nos ayudan a entender esos conceptos de luz, oscuridad, sonidos graves, agudos y tantas cosas que somos libres de percibir. ¿Por qué nos decimos libres entonces? ¿Cómo podríamos antes de venir a Cristo describir la libertad siendo esclavos del pecado? Estando en las garras del hombre fuerte, ¿no vino uno más fuerte y nos arrancó de esa esclavitud? Creo recordar cómo era mi vida antes de que Cristo me arrebatara de las manos del diablo. No le daba importancia a mentir, maldecir o tener infinidad de malos pensamientos. Orgullo, venganza, creerme más que los demás, egoísta para pensar solo en mí mismo. Eso era mi diario vivir, y todo eso me parecía normal. Dios para mí era alguien ajeno, lejano y hasta una especie de fábula, como esas de Esopo que con animales tal vez representen una enseñanza moral y de impacto únicamente terrenal. Sin embargo, una vez oí su voz, una vez llegó una espada que penetró mi corazón, una palabra que llegó a mis mismos tuétanos y puedo escuchar algo como esto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Miren esta hermosa frase, central en este versículo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Solo creí y eso me justificó, dándome lo que un esclavo no tiene, libertad. Bueno, ¿y entonces qué significa esta dichosa libertad? Porque muchos dicen creer en Cristo y viven bajo sus pecados, tristes, derrotados, pensando que son felices en su lodazal, y cada día que pasa crece más su desgracia. Podemos simular tal como lo hizo Pedro ante los judíos, pensando en cumplir la ley de Moisés, y a su simulación lo siguió Bernabé, tal como Pablo lo narra en esta misma carta en capítulos anteriores. ¿Podemos? Ni siquiera sabemos qué dicen esos más de 400 mandamientos allí descritos. ¿Cómo en la vida siquiera podré aprenderlos y conformar mi vida a ellos? Además, hay varias cosas que existen en nuestros días que no existían en los tiempos de la ley que podrían estar mal. ¿O qué? Porque la Biblia no dice, no te drogarás. ¿Por eso no es malo drogarse? Y así comienzan las discusiones sin sentido e interminables. Si Gálatas 5 comienza así en este versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cómo saber que estoy firme en una libertad que no entiendo y caer preso en una servidumbre que no reconozco? Ser cristiano implica entonces que, primero, conozcamos nuestra libertad. 2. Sepamos que esa libertad nos muestra una evidencia de una vida cambiada. 3. Entendamos que nada del pasado nos dará mayor libertad que la que Cristo nos da ahora y para siempre. Veamos estos puntos más a fondo. Primero, ¿cómo conocemos nuestra libertad? Miren cómo Pablo le explica a estos gálatas que pensaban mezclar el cristianismo con los mandamientos plasmados en la ley del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Yo siendo libre sé que pase lo que pase, sin que dependa de lo que yo haga, espero estar con Cristo. Esa confianza me da libertad, no de vivir como yo quiera, sino de que por fe mi vida terminará en sus brazos. Tan importante es entender que es vivir de una manera diferente y no como queramos. Pablo lo recalca de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miremos esas grandes palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Servíos por amor. Conocer la libertad significa que ahora lo que hago es movido por amor. Si soy libre, ¿por qué debería seguir mandamientos que me someten a una esclavitud de la que no puedo salir con mis fuerzas? Si ya tengo vida en Cristo, ¿para qué cumplir una ley de la que se dice que quien la lleve cabalmente vivirá por ella? ¿No suena absurdo buscar algo que ya tengo? ¿Busco vivir por la ley cuando ya tengo vida en Cristo? No, hermanos. Embarazarse en ese negocio es cargar un lastre que nadie que haya existido ha podido llevar. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La libertad solo la puede otorgar Cristo. No es una parte Él y una parte yo. Nada de eso. Todo es de Él. Buscar perfeccionar mi vida por la ley es creer que parte o toda mi salvación depende de lo que yo haga o deje de hacer. Si eso fuera así, ¿por qué tanto sufrimiento de nuestro Mesías? ¿Por qué Isaías describe al siervo sufriente con ese detalle en su sacrificio? Si yo pudiera, ¿no estaría de sobra ese sacrificio? Por eso no depende de mí. Lo que más bien debe suceder es lo que se vea en mí como resultado de esa libertad. De aquí viene el segundo de los puntos que planteé anteriormente. La libertad muestra evidencia de una vida cambiada. Pablo lo explica mucho mejor que yo cuando le expone a los Gálatas qué significa para nosotros ahora, siendo cristianos, esa evidencia, la cual, por cierto, no radica en seguir la ley. Gálatas capítulo 5, versículos 14 al 16. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿No conoces toda la ley? Yo tampoco. ¿Sabes si ella cubre todos los aspectos de la vida? Yo tampoco. Y así nos podemos ir. Pero aquí hay una gran clave para andar en el Espíritu y así agarrar a Dios y mostrar que Cristo llegó a tu vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el tema se vuelve más interesante, pues ya no estamos hablando de algo abstracto. Es algo mucho más práctico. Y si por alguna razón todavía no se entiende qué es amar a nuestro prójimo, solo voltea a ver cuánta necesidad hay de que Cristo llegue a la vida de muchos que se están perdiendo en el infierno. Observa la necesidad de consuelo en las almas de los hombres, no solo fuera, sino aún dentro de la iglesia. Y si todavía no logramos saber qué hacer para amar a nuestro prójimo, Pablo escribió lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. En efecto, Dios nos guiará. Eso es más que suficiente. Es claro que esa guía muestra el fruto de un verdadero cristiano, y dicho fruto jamás se obtendrá sufriendo una ley imposible de cumplir. La ley se enfoca en la carne, Cristo se enfoca en el Espíritu. Observa lo que dice al respecto. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo
Han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Sí, son varios versículos, yo lo sé, pero es interesante poner el contraste completo que el apóstol hace para que entendamos lo que se debería mostrar en nosotros. Se dice que son varias las obras de la carne, y no me enfocaré en ellas, pues no es necesario aprender con lo que se nace. Nadie aprende a mentir, a odiar o mal pensar. Eso es natural de nosotros. Quiero enfocarme más en la evidencia del Espíritu en nosotros. ¿Notaste que dice fruto y no frutos? No es que puedas mostrar unos frutos sí y otros no. Eso es antibíblico. En realidad, solo es un fruto con varias características. Eso fue lo que leímos. Pensemos en una manzana. Tiene sus características de forma, color, sabor, etc. Nunca verás una manzana con forma de plátano, ¿o sí? Suena bastante absurdo y sin embargo, como cristianos, muchos piensan que pueden mostrar características de un fruto y de otro al mismo tiempo. Veamos esas características. Caridad. Esto es amor en acción. Es decir, ejercer el amor a Dios y a nuestro prójimo. Gozo. Más que un sentimiento, un estado de ánimo de estar siempre contento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. Pablo habla mucho de este tema en su carta a los Filipenses. Paz. Confiados en que sin importar lo que pase, estaremos siempre con Él. Somos libres de condenación y eso sobrepuja cualquier angustia que pudiéramos sentir. Tolerancia. Sí, puede ser paciencia para soportar la adversidad, además de tener compasión por las personas que no tienen a Cristo. Benignidad. Es la capacidad que ahora tenemos por Cristo de hacer lo bueno, no por una motivación de ganancia, sino por querer ser más como Cristo. Bondad. Una cosa es tener benignidad y otra es mostrarla. La bondad es el resultado, la acción de hacer las cosas de Dios hacia los demás, pues somos benignos y misericordiosos, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Fe. Como dice Hebreos, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es el medio que usa Dios para que tengamos de su gracia. Es el atributo que Dios nos dio para creer en Él incondicionalmente sin importar la respuesta de Dios ante cualquier situación. Sea lo que Dios quiera, Él sigue siendo nuestro Dios. Mansedumbre, es decir, ceder incluso a nuestros propios intereses por amor a otros. Ninguno buscará su propio bien sino el del otro. Un caballo manso no es débil, sino sujeto a su amo. Somos sujetos a nuestro Dios en cualquier circunstancia. Templanza. Es la manera de demostrar la mansedumbre sin dejar que nuestras pasiones nos dominen. Es un punto serio, ¿no es cierto? Es también parte del fruto del Espíritu. Esto nos lleva al último de los puntos planteados. Entendamos que nada del pasado nos dará mayor libertad que la que Cristo nos da ahora y para siempre. Esa es la libertad. Y al mostrar su evidencia, estamos firmes en esa libertad. Hay mucho que decir de este tema, pero por ahora hemos visto lo suficiente. Que Dios nos ayude a todos a vivir firmes en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por ahora solo me resta decir que Dios siempre te bendiga. Amén.